Hola, hola. Buenas tardes, estimados amigos de Radio Pentagrama. Buenas tardes, estimados amigos de Constitución y de todas las personas que nos puedan estar escuchando o viendo a través de, no solo a través del 104.3 del dial de frecuencia modulada de Constitución, sino también a través del fanpage de radiopentagrama.com. Y también nos pueden ver a contar desde las 15 horas en adelante a través de La Billetera Podcast en YouTube. Muy buenas tardes, estimados. Vamos a iniciar el programa de economía de la Radio Pentagrama, que se denomina La Billetera, con el panelista permanente y como le decimos aquí, el alma de la fiesta, que es Ignacio Castro, que es ingeniero comercial, tiene un magíster por ahí en economía. ¿Cómo se llama ese magíster a todo esto? Es que no es un magíster en economía. No, pues por eso te digo. No, es un magíster son los famosos MBA, que son los MBA. magísteres en administración Y negocios. y negocios. Pero claro, son muy fuertes en economía y después Claro. de venir de comercial Ya. entonces ahí... No, es que si digo MBA es más difícil todavía. Sí, claro. No, y además que uno le pone el énfasis en las materias que efectivamente uno se quiere Más te dedicar, interesan. se interesan más. Y claro, lo mío Bueno, siempre la ha sido persona que está finanzas y hablando es economía. precisamente Ignacio Castro. Así es que muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la audiencia. Buenas tardes, pues, don Carlos. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, pues. ¿Bien? Oye, me llama la Tranquilo. atención esta cuestión de tanto escándalo que va a llover una semana y no pasa nada con el temporal. Sí, no, ha caído mucha agüita este año, ¿eh? Mira, yo escuché varios años atrás, leí en YouTube o un reportaje internacional que los equipos de meteorología de casi todo el mundo estaban comprometidos con, ¿cómo te podría decir? No es incentivar, sino que estaban comprometidos con el cambio climático. Entonces, hoy día se me ocurre que exageran un poquito con esta cuestión. Es que exageran, siempre ves los meteos, hasta el extremo que este año he visto en varias ocasiones temporales, ciento y tantos kilómetros por hora el viento, y tú empiezas a leer la noticia, y puede ser en Buenos Aires, puede ser en la zona austral de Chile, pero no en la zona central. Pero los titulares dicen y todo el mundo se asusta porque la mayoría de la gente ve los titulares y los subtítulos, pero no lee el detalle. Y esos tremendos temporales ocurren en la zona bien sur de Chile y que es normal por lo demás para esa zona. Sí. Entonces, ese me hace, como dicen ahora, mal dicho, me hace sentido el reportaje que vi hace como 5 años atrás, que decía que todos los meteos estaban comprometidos con el cambio climático, exagerado. Sí, bueno, pero es que... Y parece que sí, pues, es cuestión de sí. ver los meteos. En todo caso, me da la impresión de que eso está bajando un poco, ¿ah? Es un globo que se está desinflando porque todas las tesis que hubo, acuérdese de una verdad incómoda, Sí. y etcétera, etcétera, en donde no se cumplió absolutamente nada. Mira, lo peor de todo esto, ¿cómo llamarle esta infamia? Lo peor de esta infamia fue que los jóvenes pensaban que se iban a morir calcinados en 50 años. Primero. Segundo, la fábula del hoyo de ozono. Hasta que científicos decentes y honestos, hace 10, 15 años atrás, dijeron, no señor, el hoyo de ozono se abre en los polos en el verano y en el invierno se cierra. Y siempre ha sido así. Así que no vengan con la cuestión de que el hoyo de ozono está cada día más grande y que nos va a quemar. No, eso es mentira. Entonces terminaron con la cuestión del hoyo de ozono, que nos íbamos a quemar todo, y empezaron con la cuestión del cambio climático. Si el cambio climático ha habido siempre, Ha habido toda la vida. toda la vida, y el ser Desde humano que la se ha Tierra ido es tierra. adaptando, Claro. y sobre todo los antiguos humanos no solo se adaptaban, sino que se cambiaban de región, sencillamente. Cuando era muy brutal el clima, que les llegaba donde ellos estaban, se mandaban cambiar 500 kilómetros a otro lado y se establecían en otra parte. Así se dice las hipótesis de la historia del hombre. Sí, claro. Así es que Exactamente. el hombre tiene que adaptarse a los climas y punto. Pero lo que el hombre también está entendiendo ahora, perdón, es que algo, lo que decía usted recién, o sea, cambios climáticos la Tierra ha tenido desde que la Tierra es tierra, y que este cambio climático, porque
el calentamiento global es un hecho, ¿sí? Es cosa de medir la temperatura de los océanos y ahí, bueno, se da cuenta uno de qué es lo que está sucediendo. El tema es atribuirlo a las emisiones de carbono, Claro, al o sea, hombre. hacer creer que el hombre es responsable, el hombre, que somos una hormiga dentro, que si la Tierra se sacude y hasta ahí nomás llegamos. Te voy a contar un hecho Que, perdón, que somos nosotros los culpables. Claro, Y la verdad de las cosas es que estamos muy lejos es, de poder pretender una cosa así. es muy coincidente con lo que te voy a comentar. Hace más o menos 15 años atrás, más o menos, ¿ah? La Premio Nacional de Ciencias Físicas chilena fue una mujer, no recuerdo el nombre. Y cuando la entrevistaron en la rueda de prensa, ella dijo algo, le preguntaron del cambio climático, que estaba afectando, el ser humano estaba afectando la Tierra. Entonces ella dijo, yo sé que ustedes me van a odiar, yo sé que ustedes me van a odiar, pero eso, Me van a quitar hasta el premio. claro, bueno, poco menos, pero eso a mí, dice ella, eso a mí me da la impresión de que es propio de la soberbia del ser humano, de pensar que puede estar cambiando el clima con sus actitudes y sus acciones. Porque no es así. El principal factor del cambio climático en el mundo, en nuestro planeta, es el sol Así es. y no el ser humano. Yo sé que me van a odiar por esto, pero insisto, dijo la señora, bueno, era una mujer de unos 50, 60 años, pero insisto que yo he pensado que esto forma parte de la soberbia humana, del egocentrismo, digamos. ¿Ah? Y hay temas políticos también Claro, por atrás. obviamente. Absolutamente. Pero fue muy interesante la entrevista que le hicieron. Oye, te cuento otra, pero esta es anecdótica. Una Venga, vez vino va. a Chile una actriz muy buena moza, antigua, Jacqueline Bisset. Era muy buena moza. Y había salido en la revista Cosa acá, en Chile, un reportaje de un señor Yuffé, ¿puede ser? André Yuffé, que había, según él, la había entrevistado en Europa y le había hecho varias consultas, por supuesto, porque y no vino a Chile como 3 años después. Y le preguntan, otro periodista le pregunta y le dice, ¿es verdad que a usted no le gusta tener hijos? No, le dijo, ¿de dónde sacó eso? Bueno, es que aquí hay un reportaje, que usted una entrevista que le dio este señor en Francia, ponte tú en París. No, le dijo, yo no lo conozco, jamás le he dado una entrevista a él. No le puedo creer. Claro. Y además me encantan los Ya. hijos, etcétera, etcétera. Bueno, para que veáis tú cómo son muchos periodistas chilenos. Bueno, Así es. no peleemos más mejor, que nos van a pelear a No nosotros. pelamos más. Oye, usted anda abrigado, pero abrigado, ¿eh? Sí, porque yo tengo mensajes, tengo que cuidarme. Ya, vamos a la billetera. Vamos a la pauta. Vamos a la billetera. Oiga, en todo caso, partir con recordar, por supuesto, bueno, esta semana fue la muerte de Ozzy Osbourne. Aquí al equipo a alguien le gustaba Ozzy Osbourne, ¿no? A nadie, No, a nadie, a nadie Yo soy le el gusta. único rock and rollero aquí No, pero- en todo el equipo. Porque para qué le va a preguntar a usted. No, a mí no me gustaba. El estilo de rock de él no me gustaba. Sí, bueno, tenía su estilo de vida bastante complejo. No así, siempre fue un hombre de familia, fue un hombre de familia, 6 hijos, murió a los 77 años, de Parkinson, joven. Murió hace muchos años, ya De se Parkinson, le ¿no? declaró un Parkinson, y bueno, el Parkinson lo consumió, dejó a sus 6 hijos, bueno, a su señora, era anglicano y era ¿Inglés? bastante, sí, claro, y era bastante creyente. Dicen por ahí que siempre rezaba antes de los conciertos, cosa que toca bastante con el estilo de vida de Ozzy Osbourne, pero bueno, un gran músico, un gran rock and rollero, un gran rock and rollero que se suma a todos los que nos han ido dejando, porque ya todas estas personas de la década De los 70. de los 70, bueno, y con la vida que tuvieron, un poquito ajetreada, por decirlo de alguna forma, pero bueno, un reconocimiento ahí, y especialmente en mi caso, que sí, yo efectivamente ¿Te gusta? era rock and rollero. No particularmente Ozzy Osbourne, pero sí era de bastante rock cuando estaba en la universidad y en el colegio. Ya, pero pasemos ahora entonces a los temas de billetera. Y bueno, y quería partir con algo bien particular que pasó esta semana. Además de lo de Isaguirre. ¿Ah? Además de lo de Isaguirre.
además de lo de Izaguirre. Hay un grupo grande de políticos que no han pagado su impuestos. Oiga, lo encontré. Entre otros la Carlos Carriola. Sí, pero me llamó mucho me llamó mucho la atención lo que dijo Marcel durante la semana a raíz de lo de Echeverry, con todo el tema de las contribuciones. Y echó al agua a medio mundo Claro. don Mario Marcel. Por eso te lo saqué a No, colación. yo creo que no debe estar siendo muy bienvenido en La Moneda Ahora, en este minuto. Dejar la lista de los claro. Porque dijo, oiga, y los ministros, por favor, se me ponen al día con las contribuciones. Y empezó a nombrar a los que están... ¿Como 6? Sí, claro. Nombró a Luis Cordero, flamante ministro de Seguridad, de este nuevo ministerio de Seguridad. Vale, pega más. La ministra Jessica López, del Ministerio de Obras Públicas. De Obras Públicas, De nada Obras menos. Públicas, nada menos. Me imagino que va a renunciarlo. El señor a cargo de la educación o ¿cómo decía? Cataldo. Inducación. ¿Cómo era el que decía? Cajarito, ¿se acuerda? Sí. Bueno, ministro de Educación Nicolás Cataldo, Jimena Aguilera de Salud, Esteban Valenzuela, el gran periodista que tiene la agricultura al mando de la agricultura chilena, Aysén Echeverry, gran ministra de Ciencia. Somos un país muy científico. ¿Y es pariente del otro gracias a Ezequiel? ella. ¿Ah? ¿Y es pariente del otro Ezequiel, no? Echeverry. Este es Echeverry, el Aysén otro Echeverry. Ezequiel, ya. Y Maysa Rojas, ministra del Medio Ambiente, a raíz de lo que estábamos hablando recién del calentamiento global, y lo echó al agua a todos, pues. Así que, bueno, yo no sé si aquí, qué es lo que va a pasar con esto, porque esto no es menor, auditores. Todos nos hemos atrasado en algún pago. Bueno, pero, a todos nos ha pasado una cosa así. Pero resulta que estos personajes tienen tremendo sueldo. Bueno, uno, que tienen un tremendo sueldo. Aquí estamos hablando de sueldos de varios millones. Aprox 10 millones. Primero eso. Segundo, son ministros, pues. Claro. Son ministros. O sea, de hecho, cualquier persona que tenga un cargo público tiene que dar el ejemplo. Y por favor, o sea, aquí hay que reconocer que todo el mundo se ha atrasado Se puede alguna atrasar, vez, claro. ha tenido problemas y ha tenido que arreglar el problema de una u otra forma. Pero aquí la verdad de las cosas que es impresentable. Porque si de esto nombró a 7 ministros, ¿cuántos subsecretarios habrán en las mismas condiciones? ¿Cuántos empleados públicos? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos diputados? O sea, aquí es cosa que se meta a la Contraloría, con un cruce de información entre los deudores de contribuciones y que tengan cargos públicos, y empieza a salir una lista que va a ser, yo creo que bastante más larga Que las licencias. que las licencias médicas. Mm. Así que la verdad de las cosas que encuentro total y absolutamente impresentable esto que sucedió. Bueno, Marcelo, no sé por qué razón lo habrá dicho públicamente, no sé en qué estaba pensando. Bueno, hay sus que colegas ministros no deben estar muy contentos Dejemos con él. claro que nosotros estamos excluyendo a todas las personas comunes y corrientes que pueden tener problemas económicos y no han podido pagar sus contribuciones. Sí, por supuesto, Que sí, uno soy de los- humano. Sí. que es humana, que es uno de los factores que hoy en día se critica tanto, las reevaluaciones que hicieron de los bienes raíces, desmesuradamente altas para que mucha gente no pueda pagarlas, sencillamente. No es el caso de los ministros que ganan bastante plata. Sí, claro, pues. Sí, claro. Sí, Y por último, el tipo cuando lo nombran debe ponerse al día en ese tipo de cosas, en todo tipo de impuestos, po. Una vez nombrado ya, po. Pero así es. no permanecer en el tiempo así, po. Bueno, Así es. en un país correcto, tú esperarías que renunciaran. Pero como esta gente no es correcta, ninguno va a renunciar. Y Eh, ninguno ha renunciado. por lo Sí, menos. bueno, de hecho a Javier Echeverry le tuvieron que pedir la renuncia. Claro, No. porque ya era nada menos que el que recolecta. El director nacional de impuestos no está para recolectar impuestos. Sí, pero en todo caso, a raíz de lo que usted decía, lo menos que pueden hacer es presentar la renuncia. Bueno, ni siquiera Claro. Javier Echeverry lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Claro. No, se la tuvieron que pedir. Claro. Así que bueno, delicado ese tema. Y Pero en Marcel se mandó otro papelito, ¿cómo se llama eso? tengo 2 más de Marcelo. Ah, ya. Tengo Debe dos. venir ahí. A ver si le apunto Sí, a sí, sí, lo sí. que usted decía. Una incoherencia, digamos. Uno que dijo en un seminario una frase que la verdad de las cosas que lamenté, y se lamentó, ¿no? Yo no soy nadie para lamentar, y si yo lamento algo, pocos van a llorar, digamos, pero
Pero en el medio se lamentó bastante porque me da la impresión de que fue en un congreso o un seminario en Sevilla, en donde él dijo que su mayor frustración como ministro es el rechazo a la reforma tributaria. O sea, en el fondo lo que quiso decir es no haber logrado llevar adelante una reforma tributaria. Yo humildemente desde este rincón de Chile, señor ministro, le quiero decir que su mayor frustración debería ser la deuda que nos tiene hasta el cogote a todos los chilenos, que va a ser la gran herencia de su ministerio. O sea, estamos hablando de que va a entregar el país con alrededor de un 43% del PIB en deuda. O sea, estamos hablando de unos 150.000 millones de dólares en deuda. Solo estatal, sin contar a Codelco y sin contar a las otras empresas públicas. Y a eso hay que sumar el Fondo de Estabilización Económico y Social, vaciado, o casi vaciado, entiendo que le quedan alrededor de 2.000 millones, una Corfo, con las cuentas corrientes total y absolutamente desocupadas, parecen desiertos eso. Vaciadas. ¿Y qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con una Corfo sin plata? Bueno, vaya a preguntarle a los agricultores, vaya a preguntarle a los comerciantes, vaya a preguntarle a Cercotec, a ver si le llega alguna ayuda de esas que antes llegaban, que eran pro crecimiento, pro inversión. Bueno, todo ese tipo de cosas están disminuyendo a casi cero. Entonces, señor ministro, por favor, centremos un poco las frustraciones en lo que realmente está viviendo las personas y no lo que usted en su alma y en su espíritu ideológico hubiese querido hacer. ¿Cuál más metida de patas, Fernando? Esa es una. Y la otra que fue, esta sí sé que fue en Sevilla, en donde se estaba hablando de los impuestos a los más ricos, y que Brasil y España estaban impulsando y agradecieron mucho a Chile a raíz de una declaración que hizo Mario Marcel ahí mismo, en el mismo seminario. Brasil y España agradecieron mucho a Chile por apoyar esto de poner impuestos a los súper ricos. Y después Marcel se tuvo que echar para atrás. Y ya aquí en Chile tuvo que decir, no, yo no dije que nosotros lo estuviésemos apoyando. Y punto final, ¿eh? No fue un coma, pero, bla, 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 no. Marcel dijo, no, si eso no es cierto, nosotros no estamos apoyando ese cuento. ¿En su corazón lo apoyan? Por supuesto que lo apoyan. Si esto ha estado sobre la mesa durante los 4 años, los 3 años y medio que lleva de presidente Gabriel Boric. Pero claro, no lo dijo literalmente. Y bueno, y por ahí se la anduvo sacando. No sé si le apunté a alguna de las dos que... No, dijiste 3 tú. Dije 3, bueno. Pero hay otra peor. Pobre Mario Marcel, no. Pero no, va a tener fin de semana después. Me extraña que no, porque es económica. Dijo que el país tenía una proyección de crecimiento del 2,5%. Sí. Y después agregó, pero no lo vamos a cumplir. ¿Cómo se entiende eso? No. ¿Cómo el ministro de Hacienda dice esa salvajada? Vamos a tener 2,5 de crecimiento y después inmediatamente, dentro de la misma, del mismo diálogo, de la misma frase, digamos, dice, pero no lo vamos a cumplir. No vamos a llegar a eso. ¿Cómo es eso? No entiendo yo. Sí, hay varias cosas impresentables. Bueno, de esto... Después vi que la Vallejo dijo, vamos a tener un tremendo crecimiento este año del 2,5%. Bueno. Cuando el Marcel dijo, esa era la proyección, pero no la vamos a cumplir. Dijo. No vamos a cumplir. Pero qué chistoso. Sí, de hecho, uno de los temas que tenemos en la pauta son los errores en las estimaciones de los déficits fiscales, y ahí sale a colación lo que usted acaba de decir. Es que es para la risa. ¿No? Sí, es para la risa. Pero dejemos tranquilo un poco al ministro Marcel. Después, al final del programa, le pegamos la repasada al pobre ministro. Porque la verdad es que quería, y aunque nos toque, porque nos va a tocar entre medio la pausa, pero dejamos anunciado el tema, que lo encuentro tremendamente importante porque acaba de pasar algo similar aquí en Constitución y bueno, y si podemos contribuir desde acá de la radio para evitar que ese tipo de cosas que son estafas sucedan,
cuanto mejor. ¿Qué pasó en Constitución? No, hace un tiempo atrás, de esto lo ¿Lo denunciamos denunciaste? aquí, Tú lo sí, denunciaste, sí me yo lo acuerdo. denuncié aquí en la radio, Los que inversionistas, algo así. había, sí, que había una empresa aquí en Constitución que era, lo dije de una forma como bastante delicada, dije, probablemente Tengan cuidado. se trate de algo que no es, como así más o menos lo expliqué, algo que era evidentemente una estafa financiera. Y hace pocos días atrás, qué sé yo, me puse a comer y busqué una película en internet y me puse a ver esa película, que es una película de Robert De Niro, que después voy a decir el nombre, eh, muy recomendable, y que se trata de la vida, no de la vida, perdón, del término o del ocaso de un señor que se llama Bernie o Bernard Madoff. Pero no sé si empezar o vamos a comerciales y después retomamos el tiro. ¿Cómo no? Ah, ya. ¿Nos vamos a comerciales? Si preguntamos para allá, para la parte técnica, nos dicen sí, vamos a comerciales. Ya, vamos a comerciales Vamos a entonces comerciales. y Vamos ahí a tomamos el comerciales tema. y a la vuelta comentamos ese tema. Vamos, está usted escuchando en el 104.3 del dial de frecuencia modulada el programa que se llama La Billetera. Así que aquí intentamos que a usted sepa cuidar aún más su billetera personal con los datos que está escuchando en este programa. Para eso es este programa. Sigamos con el tema entonces, pues, don Ignacio. Sigamos con el tema, como estábamos hablando, hace un tiempo atrás estuvo esta empresa financiera aquí En Constitución. en Constitución. De repente desapareció, ¿Pero qué es lo que de hacía? repente se fueron. Recordémosle a los auditores. El, Básicamente lo que tenía era, lo que hacía, era el famoso esquema Ponzi. Ofrecer, Oh, sacarle una buena utilidad a tu plata. claro, uno invertía, qué sé yo, la plata que fuera, como 1 millón de pesos, da lo mismo, y aseguraba una rentabilidad y más encima constante, la cual, ¿De cuánto? no, la verdad que no sé, pero altas, por rentabilidades Claro. altas, que tienten a las personas, entonces las personas ponen esa plata y lo que hacen estas personas es retribuir las rentabilidades, pero esa retribución de rentabilidades se hace con plata de nuevos aportantes. Esas platas nunca estuvieron invertidas. Es como la bicicleta que le llaman. Es como la bicicleta. A ver, entonces, bueno, les contaba que vi esta película que se llama Wizard of Lies o El Mago de las Mentiras. Y bueno, y se trataba de lo que sucedió al final con Bernard Madoff. ¿Quién fue Bernard Madoff? Fue banquero, ex corredor de bolsa y asesor financiero en Estados Unidos. Él nació en Queens en el año 38, si no me equivoco. Queens es un condado que está justo al lado de Manhattan, ahí en Nueva York. Abajo está, más al sur está Brooklyn. Así que nació más o menos como en el meollo de todo este tema. Eh, Madoff no fue cualquier persona, ¿eh? Madoff fue miembro activo y permanente de la NASD. La NASD es como un símil, podríamos decir algo parecido a lo que es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, aquí en Chile. Sin embargo, la NASD es una entidad gremial, es privada. ¿Y por qué es privada? Hace como ahora es lo mismo, es una entidad de autorregulación entre quienes participan en la industria de los activos financieros. En Estados Unidos es muy común que primero se le da la oportunidad a los privados para que se junten, se agrupen y se autorregulen antes de que venga el Estado y ponga una ley o ponga una superintendencia o etcétera, etcétera. Si esas agrupaciones no funcionan, que por lo general funcionan, pero si no llega a funcionar, bueno, ahí tiene que venir el Estado y empezar a regular, que es lo que un poco también lo que sucede en Estados Unidos a través de la SEC, que es la Security Exchange Commission. ¿Mm? Bueno, esta persona, como le decía, fue miembro activo y permanente de la NASD. Fue nada menos que uno de los creadores del índice del Nasdaq. El Nasdaq es algo que
auditores, el Nasdaq uno lo conoce como índice, como el índice tecnológico de la bolsa de Nueva York, pero estamos hablando de algo tremendamente grande. Bueno, él fue uno de los creadores del Nasdaq y fueron como 5 creadores, ¿no? No es que hayan sido 100. Entonces, estamos hablando de una persona que o sea, trabajó también como coordinador jefe del mercado de valores. Estamos hablando de una persona que tenía una influencia en Wall Street tremendamente grande. Fundó su compañía en los años 60, una compañía que tenía su mismo nombre, Bernard Madoff Investment, o no recuerdo muy bien el resto de los apellidos. Fundó su compañía y a través de los años se dedicó al corretaje, al corretaje de valores. Ah, de valor. O sea, de acciones en el fondo. Pero es que no son solo acciones, uno puede hacer corretaje de muchos valores en el mercado. Y con eso le empezó a ir bastante bien. Y bueno, creó esta empresa, pero en el estricto rigor eran 2 empresas, que después se transformaron, como en los años 90, se transformaron en 2 empresas. Una que hacía este corretaje y otra empresa, una segunda, que hacía asesoría financiera. Bueno, ¿qué pasó con este tema? Estas son cosas que declaraba él mismo, ¿eh? Porque ¿qué pasó con la asesoría financiera? Bueno, en la empresa de corretaje, de creación de mercado, en esa empresa trabajaban los 2 hijos, trabajaba su hermano, trabajaba la hija de su hermano y una cantidad más o menos importante de personas. Estamos hablando de 30 personas, 40 personas en esa oficina. Manejaba, se estima, alrededor de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Esa empresa, esa corredora que él tenía, llegó a mover el 15% de todos los corretajes que se hacían en la bolsa de Nueva York. Solo ellos hacían el 15%. Era un gigante. Y más encima con una persona como él, que era reconocida en toda la industria. Y bueno, esta segunda empresa que él tenía era de asesoría financiera. ¿Y qué es lo que hacía? Tomaba los recursos de sus clientes, llegó a tener alrededor de 4.800 clientes, y de esos 4.800 clientes, estamos hablando de, acá lo tengo anotado, pero estamos hablando de empresas, estamos hablando de bancos, estamos hablando de aseguradoras, estamos hablando de fundaciones, o sea, organismos que hacen caridad, y estamos hablando, por supuesto, de personas individuales. Tomaba estos activos y él, a través de cierto tipo de fondos, que no voy a entrar en cosas muy técnicas, pero a través de cierto tipo de fondos, él entregaba una rentabilidad que empezó a generar un poco de sospecha, porque entregaba una rentabilidad. Él no aseguraba rentabilidad, pero entregaba una rentabilidad bastante decente para lo que era el mercado y además demasiado constante. O sea, no tenía muchas fluctuaciones. Eso era raro, claro. Claro, eso es raro. De hecho, por eso se denominaban fondos de cobertura. Que los fondos de cobertura existen en todas partes del mundo, pero los fondos de cobertura principalmente son en activos alternativos, en donde no tienen muchas variaciones y tienen una buena rentabilidad. ¿Qué era lo que él hacía realmente? Nada. Absolutamente nada. No invertía en nada. Simplemente se confeccionaban los reportes para los clientes, se le enviaban los reportes con los niveles de rentabilidad que estos fondos ficticios decían tener, y los clientes veían que su $1.000.000 aumentó a 1.005.000 pesos de un mes a otro, después era 1.010.000, y veían cómo crecía todo. Y si pedían plata, no la pedían toda, o pedían una parte, y Madoff venía y sacaba plata de otra entidad y se la pasaba al que estaba solicitando el rescate, digamos. Cuando se veía un poco complejo, esto lo solucionaba con nuevos entrantes. Conversaba con fundaciones, conversaba con bancos. Aquí estamos hablando de bancos en serio, ¿eh? Estamos hablando de Santander, BBVA, de ese nivel de banco. Y
Y cuando estaba medio corto de plata para poder entregar lo que le estaban solicitando de rescate, bueno, acudía a nuevos clientes y le decía, oye, invierte conmigo, qué sé yo, unos 100 o 200 o 500 millones de dólares. Ya, así los convencía, entraba esa plata y lo que él hacía era tomar esa plata y pasársela a quien estaba solicitando el rescate. Esa estructura tiene un nombre y se llama el esquema Ponzi. Se llama esquema Ponzi porque un tal Carlo Ponzi, o un italiano, que emigró a Estados Unidos, se dio cuenta de que se podía hacer esto, pero él lo hizo con estampillas. Tampoco voy a explicar mucho cómo lo hacía o qué es lo que hacía. Esto fue a principios del siglo XX. Y fue una estafa, pero tremendamente grande. Tuvo que primero arrancó creo que a Florida, ahí trató de hacerlo de nuevo, pero ya era demasiado conocido este Ponzi, así que tuvo que arrancar y se fue a Brasil a hacer su fechoría. Bueno, este esquema le duró tanto tiempo a Madoff debido a que él nunca prometió grandes niveles de rentabilidad ni nada por el estilo. Entonces, efectivamente, esta máquina le permitía poder seguir fingiendo utilidades mientras no se le escaparan un gran número de clientes, cosa que efectivamente nunca sucede. A mí tampoco me sucede. No vienen todos no vienen todos mis clientes y quieren retirar todas sus plata, cosa que podrían hacer, por supuesto. Pero a mí no me pasa y yo no tengo ese problema. Los bancos lo tienen. Porque si fuera un gran porcentaje de los cuentacorrentistas o quienes tienen depósitos a plazo a un banco a pedir sus platas, a sacar sus platas o a mover sus platas, el banco quiebra. El banco no puede responder a una cosa así. Que fue lo que sucedió, ¿se acuerda? Con el corralito en Argentina, con el famoso corralito. Que fue una avalancha de personas a sacar sus platas y los bancos tuvieron que cerrar sus puertas. Y lo siento mucho, aquí no se abre. Usted no puede sacar su plata. Bueno, en el esquema de inversiones eso no es común, porque efectivamente las platas están invertidas, las platas se pueden sacar. Lo que puede suceder es que si viene una avalancha de personas, y no solo conmigo, sino que con la industria, y viene una avalancha de personas a querer retirar o a rescatar sus platas, los precios, o sea, se van a tener que vender muchos valores en el mercado. Por lo tanto, los precios van a caer. ¿Cuándo sucedió eso? Para los retiros de la AFP. En donde todos los chilenos, no todos los chilenos, pero muchos chilenos, estamos hablando de 55 mil millones de dólares en retiros y las AFP tuvieron que vender sus activos, tuvieron que vender los activos donde estaba invertida esa plata y claro, una sobreoferta hizo caer los precios. Pero volvamos a Madoff. Este esquema le funcionó por esa razón, porque él tenía un esquema en donde, primero por la condición que él mismo tenía como persona dentro de lo que era la industria, lo cual daba seguridad. El prestigio que tenía. El prestigio y la trayectoria que tenía, que era tremenda. Primero por eso, pero además porque efectivamente entregaba o prometía cosas que no eran del otro mundo. Y la máquina le funcionaba. Hasta que vino la crisis subprime de 2008 y ahí empezaron los retiros, las solicitudes de rescate, y ahí Madoff no fue capaz de solventar con este esquema la tremenda cantidad de rescate y esta estafa se destapó. De hecho, esta estafa, había una persona que la anoté por acá, que se llamaba, creo que Harry Marco Polo. Esto lo denunció varias veces en la SEC. Y ni siquiera en la SEC de Estados Unidos. Esa sí que es como la CMF nuestra, tomó en cuenta ninguno de las denuncias que hizo este Harry Marco Polo. Bueno, para la crisis subprime vinieron muchas personas, quisieron rescatar sus platas y se destapó este esquema Ponzi en donde efectivamente Madoff no invertía en absolutamente nada, sino que era, como decía usted, una bicicleta entre las platas nuevas que llegan para entregárselas a los que ya estaban adentro y bueno, y con un pequeño, gran recorte para el bolsillo de ellos. ¿Qué pasó con esto? Se investigó, fue fácil descubrir porque las platas simplemente no estaban.
Y aquí estamos hablando de, o sea, se perdieron 50.000, se perdieron los ahorros de toda una vida de las personas, se perdieron las fundaciones, muchas fundaciones tuvieron que cerrar porque no pudieron seguir ayudando a las personas que ayudaban. Todas las personas, el Banco Santander hizo una advertencia, porque el Banco Santander estaba metido a través de un fondo que se llamaba Optimal, si no mal recuerdo. Y el Banco Santander hizo una advertencia a sus clientes, pero fue una advertencia muy tibia. Nadie lo tomó en consideración. Y claro, todos los que estaban ahí, todos perdieron su plata, y estamos hablando de que se perdió su plata. De hecho, cuando condenaron a Madoff en el año 2009, lo condenaron por 150 años de prisión. De hecho, murió el 2021. Y por 150 años, y le confiscaron absolutamente todos los bienes. Pero todos los bienes que tenía Madoff, claro, era un multimillonario, tenía alrededor de 170 millones de patrimonio entre casas aquí, casas allá, campos, qué sé yo, yates y etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un fraude de 50.000 o 55.000 millones de dólares contra 170. O sea, no se pudo cubrir mucho. Lo triste de esta historia fue que un hijo de él, trabajaban los dos hijos con él, un hijo de él no aguantó la presión. De hecho, imagínense que los dos hijos trabajaban con él y no tenían idea. De ahí salió algo que se conoció en todo el mundo, que fue el famoso piso 11. Porque él estaba en el piso 12 de un edificio en Manhattan. Y el piso 11 era total y absolutamente desconocido para todo el piso 12. Nadie del piso 12 sabía que existía un piso 11. O sea, que existía una oficina de Madoff en el piso 11. Y eso fue por muchos años. Y ahí en ese piso 11 se manejaba toda esta estafa. Y incluso los hijos de Madoff, su hermano, no tenían la menor idea de la existencia de este piso 11. Entonces, los dos hijos y el hermano, bueno, el hermano fue condenado, pero los dos hijos tuvieron que, olvídese por lo que pasaron para poder convencer a la justicia de que ellos efectivamente no tenían idea de esta estafa. No tenían la menor idea hasta que el mismo Bernard Madoff le contó a sus hijos. Y cuando le contó a sus hijos, sus hijos corrieron a denunciar a su papá. Bueno, uno de los hijos no aguantó la presión, se terminó suicidando, 1 o 2 años después de que condenaron a Bernard Madoff. El otro hijo le vino cáncer, también murió. Y bueno, finalmente Madoff murió ya a los 80 y tantos años, encarcelado. Obviamente su señora tampoco sabía, y su señora terminó viviendo en Florida en forma bastante humilde, no austera, sino que humilde. Estamos hablando de personas que eran muy ricos. Y lo más terrible de todo esto es que Madoff reconoció total y absolutamente la estafa y cómo lo hacía. De hecho, la investigación se facilitó mucho por todo lo que él declaraba. Sin embargo, todas las declaraciones que hacía, las hacía en forma despectiva, incluso hacia sus clientes. De hecho, Madoff apelaba a la avaricia y a la estupidez humana de sus propios clientes. Claro. Quise contar esta historia por lo que contábamos en el encabezado de ella, respecto a la estafa que se hizo aquí en Constitución. De hecho, tengo hasta una foto del cartel. Y era un cartel que más que empresa de inversiones, o asesoría en inversiones, o lo que sea, digamos, parecía de estos carteles que tienen estas máquinas tragamonedas, digamos, o sea, varios nombres, de hecho no aparece un nombre de una empresa, no es como en mi caso, o sea, si usted ve Banco de Chile, si usted ve Banco Santander, si usted ve Principal, es Principal. No, aquí habían como 3 o 4 nombres, Win to Win, puras cosas así, cosas que no se entienden muy bien. Entonces, queridos auditores, por favor, el cuento del tío. Aquí estamos hablando de un sistema piramidal de estafa que ya lleva más de 100 años en práctica. Y se vuelve a hacer, y se vuelve a hacer, y las personas vuelven a caer, y vuelven a caer. E incluso este sistema se presume que es derivado de los sistemas previsionales de reparto. Porque los sistemas previsionales de reparto funcionan así. Claro. Es decir, los que están trabajando aportan para sostener a los que ya jubilaron.
Esto es exactamente lo mismo. Oye, en Santiago de Chile hace 30, 40 años atrás ocurrió esta misma estafa a nivel nacional con la venta de autos. ¿Tú te acuerdas? No. En la Alameda hay un edificio, por ahí cerca de San Antonio, con la Alameda, entre San Antonio y Estado, por ahí había un edificio en el lado sur, digamos, de la Alameda, donde en el segundo piso y en el primer piso se podían observar autos nuevos. ¿En qué consistía la cuestión? ¿Usted no tiene plata para comprar su auto, señor? Mire, deposite mensualmente aquí una cantidad, plata de hoy, 200, 300 lucas mensuales, y cada mes había un sorteo. Y el sorteo de todos los que habían depositado hasta ese momento se llevaba el auto. O 2 autos o 3 autos. No recuerdo cuánto. Eran todos los meses. Si usted era desafortunado y pasaba un año que estaba pagando 300 lucas, o sea, ya tenía por lo menos 3 millones, 4 millones pasados, ya lo pasaban a un segundo nivel, donde postulaban al concurso menos personas. Entonces tenía mayor probabilidad de ganar el auto. Y el juego era interesante, bonito, le gustó a mucha gente, a miles de chilenos. Hasta que llegó un momento en que alguien le apretó la clavija, se metió, no recuerdo qué estamento estatal, no sé si fue impuestos internos, no recuerdo. Y se dieron cuenta que las platas no existían, po. O sea, las platas, lo único que hacían era comprar de auto al mes y ¿cómo se llama? Se lo entregaban a estos postulantes que estaban concursando, pero resulta que el monto de esos de autos no era ni el 30% de lo que habían recolectado. Y cuando vieron, les dijeron, ¿dónde está el resto de las platas? No estaban en ninguna parte. Y te voy a contar más. Una de las personas importantes dentro de esa gran estafa que duró como 10 años, en Santiago de Chile, era de una familia de Constitución. Y no te la voy a mencionar, pero te voy a dejar la tarea para la casa. Oye, y se llamaba, tenía un nombre, se tenía publicidad en todas partes, no me acuerdo cómo se llamaba, era un nombre muy conocido de la empresa esta de los autitos que se rifaban todos los meses. Bueno, moraleja para todos, auditores, nosotros, todos, sí, las cosas preciosas, las cosas bonitas, la plata fácil. La plata fácil. Siempre hay que sospechar. O sea, y más que sospechar, ni siquiera se acerquen, porque eso no existe. Eso no existe. Los discursos son preciosos. Claro. Y son tremendamente convincentes. Pero si son así, es porque es mentira. Es porque es mentira. Así que, auditores, por favor, arranquen de ahí. Claro. Yo recuerdo que también pasó en Chile, ahora también como 30 años atrás, cuando se empezaron a instaurar en nuestro país los resorts de tiempo compartido. ¿Te acuerdas tú? Sí, claro. Que existen en todo el mundo y son muy cotizados, digamos, depende de la ubicación y de la calidad que tenga. Y aquí mucha gente se inscribió y pagó la compra de de 15 días en un departamento en Viña del Mar, por ejemplo. Y después no se construyeron, po. No se construyeron los resorts. Quedó la crema en Chile con esa cuestión. Yo te diría que el 50% de esas ventas de tiempo compartido, el 50% fueron estafas. Mira. Yo lo sé bien porque yo me metí con uno. Pero el mío resultó, digamos, resultó. Y todavía lo usufructo de él, digamos. Llevo 30 años usufructuando de un departamento y cerca en la comuna de Coquimbo. Y todos me decían, pero ¿cómo es una estafa? No, se construyeron los edificios, se construyó el resort y he disfrutado de forma bastante agradable, digamos, de él. Pero hubo muchos, el 50%, como te digo, no se construyeron. Yo conozco un caso que sí se construyó, pero estaba bajo administración y quebró. Entonces los que habían comprado los tiempos compartidos, claro, como la empresa quebró, los perdieron. Claro, porque pero fue al andar, perdón. Una de las formas de estafar es quebrar. Sí, claro. Es una forma. Sí, claro. Claro. Es forzar la quiebra. Forzar la quiebra, claro. Exacto. Bueno,
exacto. ¿Qué continuamos? ¿En qué Oiga, continuamos? sí, nos queda poco tiempo, pero, Oh, 5 minutos, pero, 3 minutos. pero sigamos con las estafas. El, Es interesante esto, que la gente sepa cómo lo estafan. sí, sí, sí. Y hay una estafa dando vuelta, nada menos que en el Congreso Nacional. Otra más. Sí, Porque hay a muchos ver, políticos, auditores, sí, perdón, hay muchos políticos que en sí mismos son una estafa. sí, claro, sí, claro, sí, sí, por eso que quise continuar con este tema, Ya, porque es una estafa en sí misma, que es el tema de que está sobre la mesa en este minuto y que está lamentablemente avanzando muy, muy rápido, que es la eliminación de la UEFA. Ah, sí. La eliminación de la UEFA, a ver, la eliminación de la UEFA, ¿qué es lo que es la UEFA? La UEFA es simplemente es simplemente la forma en que nosotros indexamos la economía a, a la inflación, a nuestro IPC, o sea, a cómo suben los precios de la economía. Eso es básicamente lo que es la UEFA. Disculpa, ¿En qué? Sí, es que es bueno decirlo que, que ciertos sectores de este gobierno y de una candidata que hay, que es la continuadora del gobierno, están diciendo precisamente que van a eliminar la UEF para bajar el IPC. sí, claro, Y eso es una falsedad. es una Y falsedad. eso es lo que tú vas a decir, me imagino. La UEFA no es una moneda, no es una, Es como un punto de referencia, es una indexación. indexación, Es claro. una indexación que ha servido mucho para el desarrollo de Chile, porque esta indexación ha permitido de que muchos productos, muchos precios de la economía pierdan o dejen de tener un- alta incertidumbre respecto a lo que va a ser la inflación futura. Lo típico y lo que todo el mundo se le viene a la cabeza con respecto a la UEF son los créditos hipotecarios, Claro. en donde los créditos hipotecarios, las tasas son UF más la tasa. ¿Y qué es lo bueno de eso? Que el banco puede reducir, o sea, primero elimina la incertidumbre, porque está metida en la UF. Y al eliminar la incertidumbre, también mejora sus niveles de riesgo. Y eso mejora la tasa. O sea, gracias a la UF, nosotros podemos tener tasas menores. De hecho, se eliminaba el proyecto de ley original, eliminaba la UEF de golpe en toda la economía chilena. Pero, bueno, saltó el Banco Central, saltaron una serie de organismos diciendo, oye, ustedes están locos allá en el Congreso. ¿Cómo se les puede ocurrir sacar la UEF? Porque qué es lo que haría un banco si le sacan la UEF? La inflación la tiene que poner de una u otra forma en la cuota. Entonces, pero ¿cómo fija una tasa si es que no sabe cuál va a ser la inflación futura que va a haber en el país? O sea, imagínese antes de la pandemia. Imagínese un crédito hipotecario el 2019, en donde la inflación después de la pandemia llegó a niveles de 14,4% al año. Los bancos quiebran nomás. Si es que no sabían y no tenían cómo saberlo, un banco simplemente quiebra porque va a empezar con una tasa, por ejemplo, no, qué sé yo, del 5% y la inflación es un 14%, el banco simplemente va a quebrar. Sí, no hay otra razón. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el banco? Asegurarse de una u otra forma de que no va a estar navegando debajo de la inflación con la tasa que va a ofrecer a un cliente. ¿Y cómo lo hace? Elevando demasiado la tasa, cosa de estar bastante seguro de que eso va a ser así. ¿A quién perjudica eso? Obviamente al que está tomando los créditos. Bueno, el señor diputado Manusteri, entiendo, Daniel Manusteri, que es uno de los firmantes de este proyecto de ley, como que se dio cuenta, entendió, de que ya hay demasiados problemas para los chilenos de poder conseguir un crédito hipotecario, de poder optar siquiera a un crédito hipotecario. Eliminar la UEF lo transformaba en algo peor todavía. Y los chilenos se quedan sin casa, las constructoras no tienen que construir, las inmobiliarias no tienen nada que vender, ni nada que diseñar, ni proyectos que llevar adelante, y vamos matando la economía chilena. Bueno, se logró entender ese punto. Entonces, la eliminación de la UEF en este minuto está centrada en créditos o en elementos de la economía que sean de corto o mediano plazo. Y así salen los créditos hipotecarios de la palestra. Ahora bien,
O sea, quedarían exentos los créditos hipotecarios. Claro, seguirían siendo UF más la tasa que el banco ofrece. Ahora, Porque la UEF tiene un crecimiento anual preestablecido. no, No. ¿Cómo se calcula? no, simplemente se calcula, la UF va desfasada con la inflación, porque primero se tiene que conocer el dato de Del inflación IPC. del IPC, entonces, y en base a ese dato, pero que es mensual, en base a ese dato existe un índice y ese índice va determinando el valor de la UF. De hecho, si es que sube o si es que baja, porque si de repente hay meses que son deflacionarios y efectivamente la UF empieza a perder, no, la palabra correcta no es valor, pero todo el mundo habla de la UF bajó, digamos. Pero se calcula mes a mes. El, ¿Cómo sería ese mismo crédito sin UEF? bueno, yo como banco tendría que... Hay una tasa que es A ver, cuando se pone el tema de la UEF, en el fondo lo que estoy diciendo como banco es cuánto yo voy a cobrar por sobre la inflación. Es decir, cuánto voy a cobrar en términos reales. Porque si no está la UEF metida ahí, el, no sé, no voy a saber, aparte después de cuando yo sepa el dato de IPC, pero yo no voy a saber si estoy cobrando algo que realmente estoy ganando o no. Y si es no, es porque estoy cobrando menos de lo que es la inflación. Y por lo tanto estoy perdiendo plata. ¿De acuerdo? Claro. O sea, si la inflación fue 5 en un año y yo doy un crédito al 4%, efectivamente terminó el año y yo como banco, yo perdí, soy más pobre un 1% de tasa, pero soy más pobre un 1%. Por lo tanto, es súper, súper Mientras delicado que el crédito es la UEF más IPC, el crédito, no, UF ¿no? más la tasa. Más la tasa. Y la tasa ya depende de dos cosas. Depende de lo que se le llama la tasa libre de riesgo o en el fondo la tasa del Banco Central. O sea, lo que varía aquí en los créditos de la banca privada es la tasa. Es la tasa. La UEF se mantiene igual Claro. para todos los bancos. Sí, claro. Claro, porque es general. Sí. Y la tasa ya va a depender de las condiciones propias del crédito, tanto del crédito como de la persona que lo está solicitando. ¿Por qué? Porque esas condiciones, tanto del crédito como de la persona, establecen el nivel de riesgo que está asumiendo, el banco al prestar esa plata, que vuelvo a recordar, auditores, el banco cuando presta plata, no presta la plata de él, presta la plata De del todo. mercado de capitales, Claro. de todos los ahorrantes, no es plata de él. Ahora, como decía, esa ley, ahora le sacaron los créditos de largo plazo, quedó todos los elementos de corto y mediano plazo, pero la verdad de las cosas es que sigue existiendo un problema que es más o menos igual, porque al no existir la UEF, por ejemplo, en los contratos de arriendo, que están en UEF, el- en el fondo lo que estoy haciendo es tomar el riesgo, y ese riesgo, como ya no lo puedo cubrir en base a la UEF, lo meto en el precio y aumento los precios, ya sea el arriendo, ya sea la colegiatura Es la forma de la colegiatura de los niños. Es la forma es la forma de no perder plata. es la forma exacto, de estar cobrando, de lo que yo estoy cobrando es un precio real. Te voy a contar algo que supe también hace unos 20 años atrás, no recuerdo cuánto, a lo mejor un poco menos. Aquí en Constitución, un empresario, no voy a dar muchas pistas, un empresario hizo un negocio con la empresa más grande de la madera acá, que estaba muy contento porque el movimiento de dinero eran 10 millones de dólares. Y tuvo la lucidez o la lecera de consultarlo después con algunos amigos que eran del rubro, pero ya había firmado el contrato. Entonces, recuerdo que uno de los amigos le dijo, revisó el contrato y le dijo, ¿cuánto crees tú que vas a ganar? Bueno, me voy a ganar con el 5%, el 4%, algo así. No le dejo. Vas a perder el 2%. ¿Por qué?
¿Cómo eso? Porque no incluiste el IPC. Está en pesos, claro. Claro, estaba en pesos. O sea, perdía, porque su plata, ese 2 o 3% que él pensaba que iba a ganar, era inferior al IPC de ese año. O sea, perdió plata. Sí. Bueno, así es lo que pasa cuando uno no ha estudiado economía, pues, señor. Sí, claro. En todo caso, no es muy común que las economías, que los países tengan un sistema de indexación como lo tenemos nosotros. ¿Eh? Sí. Ha sido muy positivo para Chile. Pero para Chile, sí, efectivamente ha sido muy positivo, porque nos hizo también pasar a obtener la transición de años que fueron muy inflacionarios a años que no lo fueron. Y la economía sabía responder a esos distintos escenarios en forma bastante óptima. Así que la verdad de las cosas es que tener esa indexación, que ha sido muchas veces, ¿se acuerda del FRAFRA? ¿Se acuerda del FRAFRA que en 5 minutos eliminaba la UEF? Son todo este tipo de cosas, son cosas populistas que aparecen a poco tiempo de elecciones, y etcétera, etcétera. Son una estafa a los chilenos, a los ciudadanos chilenos. Son una real estafa. Don Ignacio, tenemos que terminar por el día de hoy. Y no me haga decir un pensamiento que se me acaba de ocurrir. Mientras más asisto a este programa, más dudas me saltan. Porque aprendo algo, pero veo que me queda un 99,9% que no sé de economía. Entonces, mientras más hablamos del tema, es tremendamente complejo. Y esto por lo menos asevera o me confirma en la hipótesis de que opinar de economía hay que saber, hay que ser entendido en la materia. Y da risa porque en Chile el 99% de las personas que opinan en los medios de comunicación no tienen idea de economía, pero opinan igual. Sí, no saben mucho, pero auditores, para hablar de economía hay que pensar en la casa. Sí. Piensen cada uno en sus casas. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Para eso hay que estudiar. Bueno, tenemos que terminar por el día de hoy. Muchas gracias a todos, estimados auditores. Que lo pasen todos muy bien. Y no olvide, voy a cerrar el día de hoy, igual que el otro día, no olvide que si usted desea practicar artes marciales, lo puede hacer en Constitución, en la calle Egaña, entre O'Higgins y Oñederra. Egaña, entre O'Higgins y Oñederra. ¿No es Egaña? O sea, Egaña entre Freire y Oñederra. Entre Freire y Oñederra, en donde están el club de ARDA, Asociación de Rehabilitados de Alcohol, los lunes, miércoles y jueves, de 8 en adelante, hay clases de karate Shotokan, que es el karate básico y original, japonés. Así que si usted quiere, puede asistir a una clase al menos gratuita, para saber si le gusta o no le gusta. Así es que, además de practicar deporte, es muy beneficioso para la salud de todas las edades. Y los niños. Y los niños. Muy bueno los niños y los viejos. Y los viejos, pero los niños muy buenos. Lo que hablábamos en el programa pasado. Para aprender a controlarse, a controlar sus impulsos, etcétera, etcétera. Así es que las personas agresivas se transforman en mucho más pacíficas cuando practican artes marciales. No es a la inversa. Así es que quedan todos invitados entonces a participar de alguna clase gratuita, porque la primera clase es gratuita. Vamos, con esto nos despedimos el día de hoy. Ignacio, que lo pasen muy bien, que todos lo pasen muy bien el fin de semana. Hans, Manu, muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Y no se te olvide de ver la billetera podcast en YouTube. Un abrazo a todos los auditores. Excelente fin de semana. Y bueno, el viernes estaremos acá de nuevo. Chao, que estén todos muy bien.